Tiempo de abrir la primera entrevista, hoy con el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, que ya nos acompaña, que está en la mesa de Café La Diaria, con mate en este caso. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, Martín, buen día. Muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenido. Se habla mucho de las cuestiones presupuestales en este tiempo, en clave de lo que se discute en el Parlamento. El Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley y capaz que no están hoy las empresas públicas, en general, en un sentido amplio, tan mencionadas en la discusión presupuestal. Preparando la entrevista, encontré una entrevista, dicho sea de paso, o valga la redundancia, que le diste hace unos 3 meses a El Observador, donde te planteabas como objetivo convencer a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por lo menos ese era el destaque que hacía el titular, para potenciar la inversión y fortalecer la plantilla de Antel, ¿no? Eso fue más o menos en junio, julio, por ahí. 3 meses después, ¿no? Para también tener una idea de qué pasa a nivel presupuestal en las empresas públicas, en particular en Antel. ¿Qué respuestas han obtenido desde la OPP, que es tan importante para la planificación presupuestal, y qué se puede proyectar ahora sí para este quinquenio? Bien, dos cosas. Una, hay una dualidad capaz que durante la conversación va a ir apareciendo, y es, si no se habla de las empresas públicas, capaz que está todo bien, y a veces es necesario hablar mucho más de las empresas públicas por el papel que tienen, ¿no? Con respecto a cómo nos fue la elaboración presupuestal, creo que nos ha ido muy bien. Trabajamos en conjunto en Antel, en el directorio, tuvimos una aprobación del mensaje presupuestal nuestra información que va a OPP, que fue aprobada por unanimidad de la integración del directorio. Nosotros teníamos desafíos ahí muy importantes, como tú señalabas, que ya los reconocíamos, y uno es mejorar el nivel de inversión de la empresa. La empresa había perdido un 32% de inversiones en el periodo anterior, si se comparaba con el periodo 2015-2019, para una empresa de telecomunicaciones, de tecnología, que vive en el mundo donde las velocidades del cambio son aceleradísimas. Perder capacidad de inversión es correr riesgos altísimos, ¿sí? Es tener riesgos estratégicos en el desempeño de una empresa. En ese sentido, hemos elaborado una propuesta de un nivel de inversión de un promedio de unos 150 millones de dólares anuales, va variando en función de distintas velocidades con las capacidades que se pueden tener, que van a estar orientadas fundamentalmente a dos cosas. Una es seguir mejorando y modernizando la red de telecomunicaciones, la red de conectividad, que es la base del servicio que ofrece Antel, pero también la base del negocio. Capaz que después no da el tiempo para hablar, pero un negocio que en el mundo se estanca en los ingresos, y entonces hay que pensar qué cosas nuevas hacer. Y además, otro desafío que teníamos es que habíamos perdido una cantidad importante de trabajadores y de trabajadoras en una empresa que necesita tener niveles de dedicación humana alta. La tecnología en algunos sectores está generando procesos de transformación y reconversión laboral, pérdida de puestos de trabajo, pero una empresa de telecomunicaciones esto no necesariamente es así. Cuando uno hace transformaciones tecnológicas necesita manos y cerebros actuando en conjunto que las lleven a cabo. Entonces también teníamos un desafío ahí. Habíamos perdido 1.300 personas en los últimos 5 años, 140 profesionales, muchos de ellos del área de TI, o sea, pérdidas estratégicas, y teníamos que trabajar. Y la apuesta allí, y está en el presupuesto, es tener un diálogo y una convicción estratégica de la necesidad de esto, de no pensar que perder ingresos está bien, sino que en un servicio que tiene que ser bueno, a veces no, y nosotros queremos esto. Necesitamos no solamente recuperar puestos de trabajo, no solamente mejorar las condiciones de personas que hoy están con contratos de provistos, que se les llama, serían tercerizaciones, y mejorar las condiciones de trabajo, y a su vez tener ingresos genuinos. Esos desafíos, tuvimos muy buenos diálogos con OPP, así que creo que en ese sentido tenemos un diálogo positivo ahora, y también a partir de 2027, que es un nuevo barajar. 2 o 3 preguntas puntuales todavía en modo de introducción de la entrevista. Dijiste que el ente, que Antel perdió personal en TI, eso es tecnologías de la... tecnología de la información, que son a las áreas... personal capacitado, estamos hablando de gente capacitado, con nivel de especialización, capaz que hay profesionales con grado universitario ahí. Bueno, son muchos. Claro. Es una empresa muy diversa, con altos niveles de capacitación, algunas capacitaciones de nivel terciario universitario, otras de diferentes niveles, pero que necesitan mucho conocimiento aplicado en todas las áreas, ¿no? No tenemos que hacer no vamos a caer en el error del trabajo manual y el trabajo intelectual. Está claro. Es una empresa
que tiene niveles de complejidad altos en todos los sectores. Siguiendo con la cuestión presupuestal, entonces, Antel aprobó por unanimidad en su directorio, lo que implica dos voluntades oficialistas, Alejandro Paz, el presidente, vos, el vicepresidente, y también la directora por la oposición del Partido Nacional, que es Laura Raffo. O sea, esto implica que las tres personas estuvieron de acuerdo en aprobar esa aspiración presupuestal, y eso, según interpreto, se elevó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Exacto. Ahora, los recursos que finalmente va a tener Antel para desarrollar sus planes, ¿cómo vuelven o cómo se le asignan a Antel? ¿Eso tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto que está en el Parlamento o eso Más viene o por menos. afuera? Porque acá estuvo Rodrigo Arim, el director Sí. de la OPP, hace un tiempo, y nos dio a entender que con las empresas públicas la lógica no distinta. es igual a la del Claro. resto de los organismos. ¿Cómo lo podemos simplificar y explicar? Y yo te diría algo así. Antel es una empresa que provee servicios, por lo tanto tiene ingresos genuinos a partir de la venta de sus servicios. Con esos ingresos opera, tiene sus gastos operativos y además de esos ingresos muchos de ellos van a rentas generales. El resto de la administración central en general no genera ingresos, sino que los ingresos le llegan de renta general. Esa sería una gran diferencia. Por lo tanto, en el funcionamiento cotidiano las empresas públicas tienen otro margen para actuar. OPP, con una mirada global que tiene que ver también con los aportes a rentas generales de las empresas, con una mirada estratégica con respecto a las inversiones y bueno, y otro tipo de indicadores como tiene, por ejemplo, lo que es el ingreso de personal. Bueno, tiene una mirada más global, va generando políticas y que te diría que, así como puede haber diferencias entre la administración central y empresas públicas, también hay diferencia entre empresas públicas. Antel es una empresa pública que además está en un régimen de competencia. Entonces tiene un marco legal común a otras, que muchas veces le puede ser negativo, o una suerte de competencia desleal a la inversa, ¿no? Siempre se habla de una competencia desleal en contra o donde se desfavorece el privado. En este caso, Antel es una empresa pública, está regulada por normas, que muchas veces tiene desventajas a la hora de la competencia, pero está en competencia y además domina el mercado, o sea que tampoco es que le haya ido tan mal. Esas yo te diría que son las principales diferencias. El balance del año 2024 de Antel arrojó ganancias por más de 219 millones de dólares. A ver si entiendo bien, ustedes reclamaban o aspiran a tener 150 millones de dólares por año para inversiones en este quinquenio. ¿Eso quiere decir que la diferencia en este caso sería 219 menos 150? No. ¿Es lo que va a rentas generales o no es así? Ahí ya están restados en ese cálculo las inversiones y ese debe haber sido, si no me equivoco, memoria, ese debe haber sido el aporte del último año a rentas generales. Bien. ¿Sí? Los ingresos operativos de Antel en el año 2024 rondaron los 45.000 millones de pesos. Más o menos, números grandes, estos 1.200 millones de dólares, de allí se derivan los gastos. ¿Eso en qué periodo fue? En el último periodo. O sea, 5 años completos. El último año. Sí, ingresos anuales. Son cifras de dinero enormes. Para una empresa en Uruguay, entonces ahí tú tienes niveles de inversiones muy altos, por suerte, que lamentablemente se vieron reducidos en el periodo anterior, y también aportes importantes a rentas generales. Y aquí rescato una idea que tomo del actual ministro de Economía, que lo tiene en uno de sus últimos libros, creo que es El Despegue se llama, y es que cómo valorar en la mirada general las empresas públicas. Bueno, yo creo que en el último periodo las empresas públicas se las atendió para controlar, por ejemplo, una estrategia de déficit, ¿no? Y uno tiene que pensar en el desarrollo del país y qué papel cumplen las empresas públicas, ¿no? Entonces, los aportes a rentas generales pueden ser vistos o para ayudar a cubrir un déficit, ¿sí? O para ayudar al apalancamiento de otras políticas públicas, ¿no? Porque cuando uno aporta rentas generales de una empresa como Antel, también ayuda al Estado a llevar adelante otras políticas públicas que son el cumplimiento con metas en materia de salud, el cumplimiento con metas en materia de educación, de seguridad. O sea, hay la naturaleza de la empresa pública, mientras está en competencia, parece ser de mercado, pero también hay naturaleza que es pública, que tiene que ver con ser un apalancamiento en el desarrollo, en el cumplimiento de los objetivos de política pública que son importantes. Entonces, esos números que tú mencionabas recién le permiten a Antel ser una parte importante de las políticas públicas de desarrollo. Capaz que lo respondiste o lo dijiste y se me escapó. ¿OPP ya les respondió ante la aspiración presupuestal que ustedes plantearon? Sí, hay un acuerdo, después ellos llevan niveles de aprobación, pero sí, hoy estamos con nuestro presupuesto, podríamos decir, de hecho aprobado. O sea, esos 150 millones de dólares anuales, Antel los va a tener. Sí, va a disponer de ellos, mientras tenga los niveles de ingreso que tiene y siga funcionando. Claro. Y todo se espera que eso siga efectivamente. No es a cambio de nada. Claro, que siga efectivamente sucediendo y con eso, como te decía recién, sí. Y eso es mucho más o parecido a lo que invirtió anualmente en el quinquenio anterior. ¿Qué relación hay? Hay un poco más de inversión. El problema con las inversiones también es que uno no puede acelerar muy rápido de golpe.
¿Sí? ¿Por qué? Y porque de repente, ¿dónde? Si tenés una infraestructura que se viene enlenteciendo, y yo digo, bueno, ahora tengo mucha más plata, llevar adelante proyectos, si tu base no está con la posibilidad de aumentar tu velocidad de ejecución, lo que puedes tener es plata para invertir y no proyectos para la inversión. En el periodo de gobierno 2010-2015 fue uno de los principales periodos de aumento de la inversión, sobre todo las empresas públicas, en el gobierno de José Mujica. Ahí se desplegó una cantidad importante de proyectos, entre ellos el de fibra óptica, que luego que vos vas cubriendo todo el territorio con fibra, bueno, esa tecnología ya no la puedes seguir desplegando, tenés que pasar a otras tecnologías y ahí la velocidad de inversión con los proyectos va variando. Entonces, para nosotros esto implica crecer en materia de inversiones a una velocidad que hoy nos parece razonable. Nada impide que si el día de mañana una nueva tecnología disruptiva en la economía digital, en las telecomunicaciones, exige que haya que hacer otras inversiones, se puedan valorar. Antel tiene espalda financiera para hacerlo, propia, tiene caja propia, no tiene deudas, está saneada financieramente, entonces tendría posibilidades, pero como decíamos antes, también forma parte de una estrategia de país. Cuando hablaste o fundamentaste por qué esa necesidad de contar con 150 millones de dólares anuales, grosso modo desglosaste hablando de desafíos por un lado vinculados a la conectividad y por otro lado también a la renovación de la plantilla, personal especializado, recuperar puestos de trabajo que se perdieron. Tiempo atrás, en una entrevista con el semanario Crónicas, el presidente de Antel, Alejandro Paz, habló, capaz que puntualizando, detallando más con respecto a los planes para este quinquenio, de 18 objetivos estratégicos. No vamos a poder hablar de los 18, pero ¿dónde está lo principal ahí? Bueno, yo te diría que por un lado tenemos el despliegue, como decía, de la mejora y la modernización de la conectividad. Esa es la base, y lo decíamos recién, seguir desplegando la cobertura en fibra. La idea es poder, nos quedan 2 pueblos, 2 localidades de más de 1000 habitantes sin fibra. Esperamos uno de ellos, que es Villa Soriano, hacerlo al final de este año, y para el primer semestre del año próximo el pueblo Porvenir. Que está en Paysandú, ¿no? Canelones. Porvenir, es acá cerca. Sí. Bien. Y el otro es en Villa Soriano. Nos quedan unos 8 o 9 pueblos entre 500 y 1000 habitantes, que esperamos desplegarlos también en el próximo año. Y luego nos estarían quedando unos 100 pueblos tal vez de más de 100 habitantes, ¿sí? Entre 100 y 500. Ahí hay un despliegue de fibra. Hoy tenemos unos 32.000 kilómetros de fibra desplegados. Unos 19.000 de fibra al hogar, unos 11.000 de transporte, o sea, por donde va la conexión, unos 600 kilómetros de fibra que va a Ceibal. O sea, es una gran inversión que se ha hecho a lo largo del tiempo, pero no se puede multiplicar por 3. Tenemos que seguir aumentando nuestra capacidad, nuestra red de 5G. Esto es una nueva tecnología que hoy en general los usuarios comunes, nosotros, no sentimos la diferencia. ¿Sí? Entre estar en LTE, en 4G o en 5G, y además en Uruguay eso se da gratis, vos no pagas más por tener 5G. Hay modelos de negocio en el mundo donde la diferencia entre una conectividad y otra se monetiza también, sin embargo en Uruguay esto se ve como un servicio. Hoy tenemos te diría un 89% del territorio, de la población con cobertura 5G, pero es un 21% del territorio. Esto habla más del país que de la empresa, pero bueno, tenemos que seguir creciendo, mejorando nuestra red 4G. Entre los proyectos estratégicos, porque están conectados con lo que tenemos que hacer, está el apagado de la red de 3G, es una tecnología más anterior, que usábamos hace un tiempo, que eso nos permite contar con nuevas oportunidades para seguir desplegando esta nueva tecnología. Esas son cosas que hay que ir haciendo de a poco. Se viene quitando cobre todavía, ¿no? La red vieja de cobre, o ya queda muy poco, pero se viene quitando, eso forma parte de los proyectos estratégicos. Por otro lado, están los nuevos modelos de negocio. Hoy yo te decía al principio, la base, modernizar y mejorar la red de conectividad, que es la mejor que tiene el país. Nos han comparado hace muy poco con la región y con el mundo, y estamos en los primeros lugares en calidad, en velocidad de Internet. Eso nos pone en una buena situación de mercado para la competencia, que tenemos novedades, también normativas y de mercado. Entonces, en nuestros proyectos estratégicos también está hay de diferentes niveles, algunos que van hacia adentro de la empresa, mejoran cosas internas, la cultura de la empresa, procesos internos que llevan también mucha tecnología aplicada, pero que el cliente no la ve, y acá volvemos a lo que decíamos al principio. Hay proyectos estratégicos nuestros que, si funcionan bien, nadie se va a dar cuenta.
¿sí? No va a haber su servicio perjudicado, al revés, lo va a haber mejorado y capaz que de forma indetectable. Y otros son servicios que sí se tienen que ver, que son nuevos modelos de negocio. El data center va a llevar niveles de inversión importantes. ¿Se va a hacer un nuevo data center? ¿Cómo es eso? En principio se está pensando en un nuevo data center que va a tener un énfasis en inteligencia artificial, es decir, en la capacidad de analizar datos, para ponerlo de alguna forma inteligible. Hoy en día, cuando uno quiere procesar mucha cantidad de datos con inteligencia artificial, lo que hace es envía esos datos afuera del país, donde está la capacidad de cómputo, y luego eso devuelve. Eso lleva a niveles de pérdida de soberanía sobre esos datos. Si uno cree que no le importan esos datos, no pasa nada, pero cuando se analizan datos estratégicos o importantes, eso es importante. Tener esa capacidad en Uruguay nos permite no solamente mejorar nuestra soberanía, sino también nuestra infraestructura para proveer servicios a terceros. Y esos terceros pueden estar incluso fuera del país. Eso forma parte de los proyectos estratégicos. Hay que generar nuevas verticales de negocio. ¿Qué es eso? Hoy hablábamos al principio te comentaba de que los ingresos a nivel mundial del mercado de las telecomunicaciones están estancados. Siguen creciendo, pero las tasas de crecimiento son cada vez más reducidas, ¿sí? En algunos lugares incluso por debajo de la inflación, o sea, podría estar teniendo pérdidas. Pero bueno, es un mercado muy grande en el mundo, pero que la conectividad masiva, ¿no?, de la empresa que le vende servicio de conectividad a las personas, es un negocio que se va estancando. ¿Qué están haciendo y qué vienen haciendo las empresas en el mundo, las principales? Bueno, viendo qué cosas nuevas pueden hacer. Por un lado, se han ido hacia la realización de contenidos para medios y televisión, ¿sí? Por otro lado, están trabajando sobre la línea que sería de la empresa a clientes corporativos o a clientes empresariales. Hoy en día ese sector son sectores marginales en el volumen del negocio de las empresas, pero es el único que crece o el que crece más rápido. O sea, la perspectiva de crecimiento, vos decís, está por ahí, es por ese lado. Nosotros tenemos una perspectiva de crecimiento que sin duda tiene que ir hacia el sector empresarial, corporativo, donde yo incorporo en ese concepto lo público. Cómo Antel puede generar mejores sinergias también con el sector público, y cuando hablo del sector público pienso en 3 niveles mínimos: administración central, empresas públicas, servicios centralizados y gobiernos departamentales y municipales. Hoy se habla de Smart City, ¿no? Ciudades inteligentes necesitan conectividad, necesitan Internet de las cosas. Bueno, Antel tiene que ser una empresa que esté en condiciones de proveer la conectividad, pero también dar el salto a lo que nosotros le llamamos una empresa tecnológica o un integrador tecnológico, tiene que ver con esto. Entonces, en los negocios verticales, por ejemplo, en salud estamos trabajando con ACE, en el sector agrícola también hay capacidades de evolucionar hacia ahí, eso mejora la conectividad. Cierro con esto en esta parte. Te decía, hoy con 5G cubrimos una parte importante de la población, pero un sector reducido del territorio, ¿sí? Bueno, necesitamos mejorar nuestra cobertura también en territorio para poder incorporar a esos sectores empresariales agrointeligentes que existen en nuestro país, que incorporan incorporan tecnología y necesitan buena conectividad para mejorar su productividad. Bueno, nosotros queremos estar al lado de eso, es la evolución hacia dónde va, bueno, además del empaquetamiento de servicios de contenidos. Bueno, antes de pasar a los contenidos, una más de todo lo que desglosaste antes. Ese data center que estaría vinculado a la inteligencia artificial, que es un proyecto probable, ¿qué inversión demandaría y cuándo se concretaría en este quinquenio, si es que se concreta? Bueno, nosotros esperamos que sí se concrete este proyecto. Los niveles de inversión van a depender de muchas cosas. Hoy los data centers, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Sí? ¿Qué tipo de energía o cuánta energía va a consumir? Hoy la discusión mundial con respecto a los data centers es enorme. Los niveles de inversión en el mundo, estábamos hablando de 500.000 millones de dólares en un año para una empresa. O sea, no es la capacidad de Uruguay, pero Uruguay tiene un diferencial. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a depender de finalmente dónde se termina instalando y con qué tecnología y con qué tamaño. Capaz que se termina también luego instalando otras modalidades de un data center, pero más pequeños, ubicados en otros lugares del territorio, pero es uno de los proyectos importantes en materia de inversión futura, y Antel nos ha tocado participar de diferentes eventos, y cuando uno participa en mesas de discusión sobre esto y uno dice que Antel tiene conectividad soberana a nivel de iluminación de cables submarinos, que tiene data center propio, no te pueden creer. Y esta es una capacidad que Antel tiene que seguir sosteniendo, reforzando y mejorando, porque la economía de hoy, o del futuro, pero el futuro llegó ahora, pero está mal distribuido, como dicen, necesita estas tecnologías y Antel tiene que proveerlas. Ahí tenemos importantes niveles de desarrollo
que precisamos que ser una empresa nuevamente atractiva para las personas que quieran trabajar, ser una empresa que le dé lugares para la proyección de los talentos que están dentro de la empresa, ¿sí? Y que además los cuide, ¿no? Entonces, infraestructura, tecnología, personas que sean capaces de desarrollar y luego muchísimos niveles de articulación con otras áreas del Estado. Hablando de las personas, ya que hiciste foco en eso, no me olvido de los contenidos, ya iremos a ese tema. El presidente de Antel, en una entrevista que ya cité recientemente, habló de la cantidad de puestos de trabajo que la empresa perdió en el último quinquenio. Dijo, lamentablemente, en los últimos 5 o 6 años se nos ha ido personal calificado, más de 140 profesionales, sobre todo ingenieros e ingenieras. Desde el año 2019 a mediados de 2025 no entró una sola persona a Antel. ¿Qué dijo también? Agregó que la plantilla total era de 6.029 personas en diciembre del 19 y que si se hace la resta, digamos, con respecto a lo que hay hoy, da un saldo de 1.315 personas menos que en el 19, trabajando por todo concepto, no ya en cargos técnicos o profesionales. Con los recursos de los que me decías es probable que cuente para inversiones, ¿no? Durante este quinquenio del ente, ¿cuántos de esos cupos se van a llenar? Bueno, nosotros esperamos recuperar al menos vacantes más de unas 260, que son las que se han ido generando, y luego seguir apostando a un crecimiento genuino a futuro. Esas son... ¿260 en el quinquenio entero? No, ahora en el... sí, cubrir las vacantes en breve, no perder vacantes. Son arreglos muy presupuestales que los números a veces decís, bueno, entran 200, pero si yo había perdido más. Sí, porque en el quinquenio anterior se fueron 1.315. Claro, o si entran 200 a una vacante del sector público, pero tengo 600 provistos, y a esas vacantes entran de los provistos. En realidad no tuve ingreso genuino. Ajá. Lo que tuve fue cambios de modalidades contractuales necesarias, pero la cantidad es la misma. Entonces nosotros necesitamos mejorar las condiciones de los tercerizados en áreas y además mejorar los ingresos genuinos de la empresa. Hay áreas donde probablemente no se recupere, en muchos procesos, muchas pérdidas estas son por jubilación también, no es solamente porque se van a otros negocios que hemos competido. Hoy muchos cambian de lugar de trabajo más que por temas salariales, por temas de condiciones de trabajo. Entonces nosotros estamos trabajando esto desde el primer día, que tiene que ver con mejorar las condiciones en que desempeña su tarea. El lunes o el martes, cerca de las 8 de la mañana, estamos recorriendo la empresa y fuimos a parte de planta externa en el Cerro. Y estuvimos conversando allí con los trabajadores. Y bueno, esos trabajadores que son los que ve la gente con la escalera, conectando las columnas, en general son los que sostienen la empresa. En una empresa que perdió niveles de inversión, como decíamos antes, pero mantuvo niveles de ingreso, lo hizo sobre todo por el compromiso que tuvieron esos trabajadores. Entonces también cómo mejoramos las condiciones en que trabajan tiene que ver con la cantidad de operarios. Cuando vamos allí nos dicen, bueno, mirá, necesitamos más personal, necesitamos discutir en conjunto o que nos escuchen para hacer el despliegue, en tal barrio no está llegando. Entonces una empresa que converse más consigo misma de forma articulada también va a ir resolviendo estos problemas, incorporando personal, como tú bien señalabas, que veníamos diciendo y que el propio presidente de la empresa lo ha dicho. Así que ahí... ¿Cómo vamos resolviendo eso? Van a ser muchas estrategias juntas. Antel hoy te diría que hay que pensarla como grupo Antel. Antel es lo que conocemos como Antel, pero además tiene 7 empresas subsidiarias, de cuales Antel es propietaria en un 100% de ellas. 4 de ellas están fuera del país. Tenemos Antel en Brasil, Antel en Argentina, tenemos 2 en Estados Unidos. Esas empresas subsidiarias fundamentalmente se desarrollaron para el despliegue del cable submarino en los cuales participó Antel, pero hoy están en condiciones también de operar tanto en Argentina como en Brasil. Para nosotros esa es otra estrategia. ¿De prestar qué servicios ahí? Bueno, por ejemplo, según nos dicen varios actores, todos ellos técnicos y conocedores del sector, es que desde San Pablo hacia el sur de Brasil, una de las mejores redes de conectividad es la que provee Uruguay, a través de Antel. Bueno, ahí ya estamos dando servicios a diferentes empresas que luego proveen servicios de Internet. Ellos, nosotros no damos servicios minoristas. ¿Pero lo podría hacer? Ya se hace. Y se puede hacer. Y también en Argentina, con un despliegue menor, porque bueno, ha sido otro del desarrollo, pero también estamos pensando en cómo desplegar nuestras estrategias de negocios hacia Brasil y hacia Argentina. Eso forma parte de nuestra proyección estratégica.
Y tenemos 3 empresas en Uruguay. Una son ITC, otra es HG y otra es Accesa. Vos las nombrás, claro. No, ahora las nombro, pero la gente en general no las identifica, no las conoce. ¿Qué por eso hacen? me importa decirlo porque es más que la empresa que uno conoce, ¿no? ITC y HG han nacido haciendo cosas muy parecidas, pero ahora han tenido desarrollos distintos. ITC se dedica más a consultoría, a resolver problemas de detectar necesidades, proveer servicios o administrar servicios para Antel o para terceros, servicios vinculados a los negocios que generalmente hace la empresa u otros. HG ha estado más desarrollada o orientada al desarrollo de esas necesidades de tecnología, también a lo que tiene que ver con ciberseguridad, al despliegue, por ejemplo, del armado de tecnologías como de la tiquetera Antel o el SUSIBE que administra o desarrolla, que eso le permite al Estado tener capacidad de desarrollo. Y Accesa es un contact center. ¿Sí? Pero un contact center muy particular, por ejemplo, es el único que provee de servicio de intérprete de lenguaje de señas. ¿Es un call center? Es un call center, pero un call center particular, Ajá. entre otras cosas, porque hace esto. ¿Y por qué? Bueno, porque Antel tiene la obligación de proveer servicios que debemos pensarlos como un derecho, aún sabiendo que muchos de ellos pueden no tener un retorno desde el punto de vista del negocio, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Entonces, mirar a Antel de esta perspectiva más amplia nos permite dar cuenta de efectivamente todo el aporte que hace la empresa en diferentes áreas del país, y eso forma parte de otros desarrollos. Y allí hay personal también. Por eso te decía, las formas en que vamos pensando las necesidades que tenemos y cómo se van resolviendo son variadas. Antel dispone hoy de lo que se llama Antel TV. Antes fue Vera, si mal no recuerdo, su nombre primigenio. Ainet TV, antes. Antes todavía, mira vos, no recordaba ese primer antecedente. ¿Qué rol van a tener los contenidos audiovisuales durante este quinquenio? Bueno, para nosotros Antel TV es parte de uno de nuestros planes principales, fortalecer, como hemos hablado ahora, el sector de contenidos para nosotros es muy importante. Para eso estamos haciendo 2 cosas. Una es promoviendo el Antel Box, que es una tecnología que se incorpora y da un servicio similar al que pueden dar hoy las televisiones smart, ¿no? Las inteligentes, que podés tener aplicaciones, pero que está organizado en función de la oferta que hace Antel a través de Antel TV, y ahí nosotros queremos poner buen contenido también nacional, y nos permite, a diferencia de, por ejemplo, cuando uno piensa la TV lineal, aquí estamos en un streaming, ¿no? Y esta es una forma de explicarlo. Si uno mira la televisión tradicional lineal, empieza una programación y después de esa viene otra y no varía, ¿sí? Sin embargo, hoy lo que aumenta y aumentó es la televisión a demanda. Esto, claro, ¿no? Puedo al mismo tiempo, en un mismo lugar, tener varias transmisiones. Ahí teniendo esa capacidad, fortalecer áreas que tal vez no llegan a otros sectores. Volvemos con el cine nacional. Hemos cerrado un acuerdo con ACAU para tener cine nacional curado, de buena calidad, teniendo capacidad de una promoción, generando etapas, un cine de tal época o de tal género. Vamos a fortalecer el sector de contenido deportivo. Hoy tenemos bastante contenido deportivo a través de Antel TV propio, ¿sí? Hoy a través de socios estratégicos, por ejemplo, como Disney. Y yo te digo que aspiramos también a tener una alianza estratégica con el sector deportivo no mainstream, como le digo yo, que no es el fútbol. ¿Por qué? Porque se necesita una pantalla, ¿sí?, que favorezca, por ejemplo, contenidos de calidad que no los vas a ver en otro lado, porque si lo ves, sabés que existe, si sabés que existe, lo apoyás, y necesitamos apoyar el deporte y otros espacios sociales o contenidos de interés, por ejemplo, el diálogo social. Bueno, ahí para nosotros es muy importante. Ya que mencionaste al fútbol, el 10 de julio, cuando entrevistamos a Alejandro Paz, al presidente de Antel, aquí en La Mañana de la Diaria, le preguntamos por la posibilidad de que Antel se interesara en participar en aquel momento anunciado llamado a licitación sobre o vinculado a los derechos comerciales del fútbol uruguayo, llevado adelante por la Asociación Uruguaya de Fútbol, y la respuesta textualmente del presidente fue: hasta que no esté la licitación, no sabemos cuál es el producto que nos ofrecen, por lo que entendió que había que manejar en aquel tiempo, hace casi 3 meses, con cautela este asunto. Bueno, la cuestión evolucionó políticamente en la AUF, ya hay un pliego licitatorio que se conoce. Ese pliego se divide en bloques. El bloque fundamental en términos de los ingresos que espera tener la AUF es el de los derechos comerciales del fútbol local, que a su vez se divide en sublotes, y en el sublote 2 lo que se pone justamente a disposición de empresas interesadas en esa licitación son los derechos de transmisión por streaming, con un piso mínimo para participar en la licitación de $34 millones. ¿Antel se va a presentar?
Antel está estudiando ahora esta información que es pública y publicada, como bien dijo el presidente en su momento, y lo hemos anunciado en otras instancias. Sin duda estamos estudiando esta información, hay un equipo analizando eso para ver de qué manera Antel integra este contenido, que para nosotros es muy importante, lo hemos dicho, en Uruguay es un contenido relevante, pero hoy está a estudio justamente, como señaló el presidente en su momento. No sabíamos, hace un tiempo nos preguntaban, no sabemos cuál va a ser el modelo, ahora que se ha publicado lo estamos estudiando y analizando. Sabemos que hay un periodo de consultas, creo, ahora, bueno, se está analizando ahora, justamente en un equipo en Antel. Claro, lo que la AUF pone a la venta es por 4 años a contarse a partir de 2026, 26, 27, 28 y 29. Claro, en simultáneo, sobre todo, quizá quien no está muy familiarizado con estas discusiones vinculadas a derechos, qué sé yo, puede decir, pero yo tengo un contrato con Antel a través del cual veo el fútbol local hoy. Bueno, lo que hoy Antel tiene es un acuerdo con Star Plus, que es la empresa, es una multinacional perteneciente al grupo Disney que brinda el servicio o provee a través de streaming del fútbol local en Uruguay a través de un acuerdo que tiene con Tenfield, que es, exacto, por lo menos por este año, la que sigue teniendo todo el paquete de derechos de la AUF, que está todavía vigente el contrato anterior. ¿Cómo es el acuerdo que tiene Antel con Star Plus en este momento? No, ahí el acuerdo que tenemos es proveer el servicio a través de la plataforma Antel de Disney, ¿sí? Que como un socio exclusivo y estratégico, y a través de esa plataforma los usuarios pueden ver el contenido, en este caso el fútbol uruguayo, no solo el fútbol uruguayo, se ven otros contenidos deportivos. Ese es el acuerdo, para nosotros es un buen acuerdo comercial, que es lo que tenemos que pensar, al punto tal que luego seguimos desarrollando más allá del sector. Hemos hace muy poco presentado un nuevo acuerdo, por ejemplo, con Netflix. Para nosotros es importante, es esto que hablamos hoy del empaquetamiento, cómo ofrecer otros servicios además del servicio tradicional de la conectividad, y para nosotros hoy viene siendo un muy buen negocio. Pero está, como tú dices, hay una parte de ese acuerdo que está atado a esta discusión. Se está estudiando en Antel cómo evoluciona y qué dice la letra. Ahí hay que prestar atención, los abogados sobre todo tienen que prestar atención a qué dice la letra de esos contratos, qué se ofrecen, en qué condiciones. Ahora, ese acuerdo yo supongo que funciona simplificando del siguiente modo. Antel paga un dinero a Star Plus para tener ese contenido en su red, digamos, y obtiene una ganancia luego comercializando contratos, paquetes que incluyen el fútbol local, luego de ese convenio previamente celebrado. ¿Cuánto le paga Antel a Star Plus? Bueno, eso es información que es interna, que tiene que ver con contratos que son información reservada. Lo que te puedo decir que para nosotros, como empresa, y para los clientes de Antel, es un negocio beneficioso. A Antel le deja ingresos, y para los clientes de Antel obtienen un producto en mejores condiciones económicas que si lo hicieran, por ejemplo, con su propia tarjeta de crédito por fuera de la empresa. Y eso es lo que busca la empresa, obtener ganancias y mejorar las condiciones en que los clientes acceden en este caso, a contenidos. Ese es el negocio que para nosotros viene funcionando bien, en general, con lo que hoy se llaman estas OTT, ¿no? Estas empresas que proveen por encima de la conectividad servicios. Lo que la AUF pide, entiendo que Antel está todavía evaluando si se presenta o no la licitación, son $34 millones por el streaming, ¿no? ¿Pero eso es en un año o en en los 4 años? En los 4 años, ¿no? Si dividís te da algo más de $8 millones por año para que una empresa explote, no ya a través de un acuerdo como el que tiene Antel con Star Plus, sino directamente los derechos en función de los niveles de facturación de Antel y del potencial de venta que eso tiene en una sociedad tan futbolera como la nuestra. ¿Qué visión tenés vos con respecto a esa exigencia de la AUF para participar de la licitación? Yo te diría que lo que para nosotros es estratégico es que para quienes tienen hoy un contrato con Antel, en las condiciones que lo decíamos recién, no deberíamos perder ese contenido. Eso es el sentido estratégico del negocio para nosotros. ¿Por qué? Porque además queremos potenciar los contenidos de Antel. Yo creo que esa es la mirada central. La forma en que esos contenidos luego llegan a Antel o se proveen a través de Antel pueden ser distintas, y lo que tenemos que ver hoy es cuál es la mejor forma para Antel como empresa, como negocio, y para los clientes de Antel. Por eso te decía hoy que hay una comisión que sin duda está estudiando esta información que ha sido pública. ¿Y cuándo va a definir? Porque los plazos de la licitación corren. Bueno, cuanto antes para nosotros, porque como te decía, lo peor que nos podría llegar a pasar es quedarnos sin capacidad de ese contenido, así que los tiempos también apremian para nosotros. Una última pregunta de este tema. ¿Se maneja la posibilidad de que se presenten otras telefónicas competidoras de Antel? En particular se habla mucho del rol de Tigo, que adquirió Movistar y que
tiene en otros países de Sudamérica derechos de transmisiones deportivas de fútbol. ¿Qué importancia le das a ese elemento al momento de evaluar los pasos que Antel dé? Y es importante, es un competidor directo, o será un competidor directo, y por lo tanto forma parte del análisis y de la evaluación que se está realizando. Todavía falta un tiempito para seguir analizando cómo se va a desplegar esta nueva situación en que se están poniendo a disposición de esta nueva forma los derechos en este caso del fútbol uruguayo. En el elenco gobernante actual hay en general una mirada muy crítica con respecto a las políticas de telecomunicaciones del gobierno anterior. Desde distintos ángulos se han cuestionado diferentes decisiones tomadas. De hecho, el directorio de Antel, a poco de asumir, revocó algunas decisiones que había tomado el directorio anterior, por ende no requerían más que la reconsideración en ese ámbito, pero hay otras cuestiones que están atadas a normativa legal. Entonces ahí no basta con lo que Antel resuelva. Por ejemplo, la vigente ley de medios, ¿no? Que vino a cambiar muchas cosas de la ley de servicios de comunicación anterior que venía de los gobiernos del Frente Amplio. En esa ley de medios vigente se, habilita a titulares de cable que puedan tener licencias de Internet para ofrecer servicios de banda ancha a través del empleo de sus redes propias, desarrollo futuros o recursos que contraten con terceros. Recientemente el director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Pablo Siris, dijo en el Parlamento, en la discusión presupuestal, que el gobierno no tiene ninguna previsión de hacer modificaciones sensibles. No lo dijo a texto expreso así, pero yo entiendo que a esta ley de medios. Como director de Antel, ¿vos qué sentís ante esa definición? Bueno, acá hay dos cosas. Una es, Antel no es un órgano legislativo, no tiene capacidad legislativa, por lo tanto tenemos que administrar y funcionar en la legalidad existente. Para nosotros fue una decisión que afecta a la empresa de forma negativa, en sentido estratégico, la que se tomó en el periodo anterior, que, como hemos hablado hace unos minutos, que pone a Antel a competir en condiciones que no son del todo equilibradas. ¿Por qué? Porque, como tú decís, parte de esa ley habilitó a cableoperadores a proveer servicios de Internet. ¿Dónde van a ir y dónde están desplegando? Donde hay gente, donde el negocio puede tener un retorno en el corto plazo, bueno, eso será pero Antel tiene que ir a todo el país. ¿Por qué? Porque tiene que desplegar una política de una perspectiva de derecho. Nosotros decimos que donde hay agua y luz también debe haber conectividad, porque hoy la incorporación de la conectividad a la vida cotidiana te dice que si, por ejemplo, tenés que inscribirte a la facultad o a la Universidad de la República, tenés que tener tu identificación digital, tu ID, si no, no lo podés hacer, ¿no? Para decir algo, o sea, te quedarías sin condiciones de hacer eso. Bueno, entonces para Antel la conectividad es un derecho. ¿Dónde van a ir estas empresas? ¿Van a ir donde no hay gente? No, no van a ir. ¿Van a garantizar un derecho? No, van a hacer un negocio. ¿Está mal? No, no está mal, es parte de lo que tienen que hacer. Sin embargo, Antel tiene que hacer otras cosas. Para nosotros, en ese sentido, nos afecta negativamente sin ningún tipo de duda. ¿Podemos cambiar la ley? No podemos cambiar la ley. ¿Por qué? Porque Antel no tiene capacidad legislativa. Bueno, pero políticamente, con las autoridades, ¿ustedes han planteado esa necesidad de yo que en lo personal vaya un proyecto de ley, por ejemplo? Lo he dicho acá, lo ha dicho el presidente, lo hemos expresado públicamente. Eso tiene un trámite sin duda parlamentario y algún abogado te dirá también, bueno, habrá que ver en qué condiciones puede afectar al Estado la modificación de una ley para cuando otros han hecho inversiones. Ahí de vuelta se desdibuja la discusión. Yo te hablo, ¿no?, con la mirada puesta en Antel, y es, para nosotros, esto lo que nos exige es seguir siendo mejores en servicio y en calidad. Antel tiene la mejor red de conectividad de Internet, de 5G de fibra, como te señalaba antes. Sigue teniendo casi el 50% del mercado del sector móvil. Va a ingresar un nuevo operador. Esta es una opinión personal, casi que de corazón, digamos, ¿no? Y es que el servicio de Antel es bueno y la gente confía en la empresa pública. No veo que haya condiciones para que sea tan negativamente afectado por un nuevo operador. Eso no significa que no tengas que hacer nada. ¿Hablas de Tigo ahí? Sí. Creo que Antel tiene que seguir mejorando las condiciones por esto, porque Antel es una empresa pública y la ciudadanía entiende que cuando compra o paga Antel, también paga la posibilidad de que no solamente tener el mejor servicio de móvil, el mejor servicio de fibra, a veces puede haber discusión en los precios. No creo que vayamos a discutir solamente en precios. Volvemos a la situación del mercado internacional. Como se comoditiza la conectividad, presiona los precios a la baja y tiene que seguir invirtiendo para mantener niveles de infraestructura. Entonces el modelo de negocio también
atenta contra eso. ¿Quién puede bajar los precios? Bueno, los que tengan una política de shock en el corto plazo, y acá te diría, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Yo creo que quienes hoy pretendan cambiar el servicio de Antel, muy probablemente en el corto plazo volverán, porque no hay forma de que otros provean mejor servicio que el que tiene Antel. Y lo mismo pasa con la red móvil. Creo que estamos en muy buenas condiciones, sólidas, no hay que quedarse, pero no temo en ese sentido mayores desafíos. Pero no podemos legislar, no podemos cambiarlo, está allí, hay expresiones del Poder Ejecutivo, una de ellas como la que tú mencionás. Vamos a hacerlo mejor con lo que hoy tenemos y además queremos que se pueda hacer. Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, muchas gracias por esta visita a la mañana de La Diaria. Por favor, gracias a ti.